Están pasando muchas cosas a nivel regional en América Latina, hay problemas en varios países, entre ellos Argentina y también Venezuela, donde hay una fricción que ya es permanente hace varias semanas con Estados Unidos. Queremos analizar lo que está pasando en este continente y para eso nos acompaña aquí en el estudio Álvaro Iriarte. Él es analista internacional del Instituto República, amigo de la casa también. Álvaro, gracias por venir. Estamos feliz de estar con ustedes en Vía Pública. Bueno, partamos hablando de Argentina. Hoy día nos sorprendimos en la tarde. Hubo un ataque a la comitiva de Javier Milei. No pasó a mayores, afortunadamente, Correcto. pero es algo que no es cotidiano en Argentina, de que le tiren piedras al presidente de la República y que haya que utilizar estos sistemas para evitar los bloqueos de balas. Sí. ¿Cómo analizamos eso? Una situación interesante, pero también hay que poner en el contexto dos elementos. Uno reciente, que son estos escándalos o este problema en el que está envuelto por ahora, digo por ahora el gobierno, el primer escándalo de corrupción de grandes proporciones quizás, pero también no perdamos la foto grande o la película, que es las elecciones legislativas de medio mandato de septiembre y octubre, ¿no? Porque hay una pequeña ahí eventualmente un tema, pero claro, eso es Davor y eso te podría explicar el clima de polarización ya cuando también nos acercamos a cumplir 2 años del mandato presidencial de Javier Milei. Ya, pero la sombra de la corrupción, porque al kirchnerismo él lo echó de alguna manera levantando la bandera de que él no era de la casta y de que eran todos corruptos menos él y la coalición que él quería gobernar. Hoy día que la sombra de la corrupción está adentro de la Casa Rosada, que está apuntando hacia su hermana, ¿cómo lo afecta? Pues por supuesto que lo afecta. Lo que pasa es que, a ver, entrando a esta elección y antes de este escándalo, cuando tú revisabas una metodología que en Chile falta que se desarrolle, es esta preguntas de encuestas por intención de voto genérico. La lista, o en el fondo el partido La Libertad Avanza, estaba punteando y marcando primer lugar, seguido por el kirchnerismo en el Frente para la Victoria, o los otros nombres que va adoptando, y en un tercer lugar el macrismo, ¿no? Un cambio a lo que pasó en las elecciones de hace 2 años. Y de hecho, era tanto ese movimiento, Davor, que incluso se llegó a un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, la que tiene más población de Estados Unidos, donde fueran en lista conjunta. Bueno, hay que ver si este escándalo de corrupción, como tú mencionas, mueve la aguja hacia el macrismo o hacia el kirchnerismo y saca de la intención de voto de primer lugar a La Libertad Avanza. Eso es lo que todos estamos esperando a ver en los siguientes sondeos. Ya, pero los antecedentes que hay hasta ahora, que se han puesto sobre la mesa, son sólidos porque se está acusando que hubo un pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, claro, que habría habido una coima pagada por laboratorios o por droguerías, que involucrarían de alguna manera a el jefe, Karina Milei, claro, la hermana del presidente. ¿Los antecedentes que hoy día están sobre la mesa son sólidos o son más políticos? Lo que tenemos hoy día claramente sobre la mesa es que la Fiscalía de Argentina ha incautado teléfonos y está investigando a los funcionarios a cargo, 2 exfuncionarios, uno el presidente o director nacional y el otro asesor importante de esta oficina, que fueron desvinculados apenas se conocieron estos hechos, y además está investigando a los dueños de las 3 droguerías más importantes de Argentina, que es la Suiza Argentina. Lo que ocurre es que en algunos de estos audios que se han rescatado se señala que efectivamente parte de estas coimas irían a el jefe, que es Karina Milei, la hermana de Javier Milei. Pero no tenemos todavía un pronunciamiento fehaciente o una investigación que sea conclusiva de ahora y que te diga efectivamente está ahí. Y es más, hoy día, tanto en actividades oficiales como en un acto de campaña en Junín, el presidente Milei estuvo con su hermana y de hecho en ambos casos hubo gestos desde el presidente a su hermana, no así con los exfuncionarios destituidos y con el escándalo de corrupción. Ya, pero la palabra corrupción que duele tanto a los argentinos puede ser la mecha de un estallido en Argentina, y lo pregunto porque desde el día 1, desde que puso un pie en la Casa Rosada Javier Milei, ha tenido protestas en la calle, pero a pesar de esas protestas ninguna ha aprendido ni ninguna ha mellado su popularidad, que ha sido muy grande. Pero esto ha hecho que caiga 8 puntos en la encuesta, está en 38% de apoyo. O sea, el apoyo más bajo que tiene desde que ingresa a la Casa Rosada. Y eso es un tema importante, porque efectivamente, sigue siendo más alto que el apoyo electoral en primera vuelta. No olvidemos que él obtuvo el 30% más o menos. Pero lo interesante de ahora es que efectivamente ha tenido algunas mellas en su popularidad, pero ha ido recuperándose con otras de las medidas, tanto económicas como políticas. Esto sí podría marcar un punto de quiebre y va a depender de cómo se maneje, entre otras cosas, porque también va a depender de en qué momento se conocen nuevos antecedentes o si hay sentencias
pronunciadas por tribunales en medio del proceso de la campaña. Por eso que repercute más y podría desestabilizar el gobierno. Ya, pero esto podría herir moral o mortalmente al gobierno del presidente Javier Milei. Mira, hay que distinguir. Podría ser mortalmente en el caso, en mi opinión, que se compruebe y que se llegue a procesar eventualmente a la hermana de Javier Milei. ¿Por qué? Porque ya el presidente ha hecho un gesto de salir a respaldarla públicamente, en actos de campaña y en actos oficiales. Podría ser moralmente y por lo tanto recuperable si esto se mantiene acotado al otro lado, y va a depender de cómo se conduzca la administración. O sea, podríamos tener que otros casos de corrupción u otras medidas anticorrupción implementadas por este gobierno del presidente Milei permitan equilibrar la balanza. Pero el hecho objetivo es que esto sí ha generado una mella importante, baja por primera vez del 40% de apoyo. Ya, eso en Argentina, noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Trepemos en el continente, vamos al Mar Caribe, a Venezuela, porque ya hace varias semanas que hay una fricción, sobre todo en el mar, entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Hay vientos de guerra? ¿Puede haber un conflicto? Mira, por lo menos desde donde se ve esto, que es la perspectiva de Estados Unidos y de Venezuela, distingamos. Desde la perspectiva de Estados Unidos, pareciera ser que no hay un espacio para ni una intervención militar como la última, como la invasión de Granada en 1983, ni tampoco una operación de invasión, pero con un objetivo concreto como la de Panamá del 89. Pareciera ser que no existe esa disposición. Dicho de otra manera, no hay un interés real de entrar y derrocar el régimen para reemplazarlo con elecciones. Eso es lo que se comenta a nivel de análisis y también a nivel de discusión política en los Estados Unidos. Lo que sí existe es un interés real de la administración Trump de generar una doble presión. Por un lado, al gobierno de Maduro, y que hemos visto que ha reaccionado de varias maneras, algunas bien particulares, con estos videos de entrenamiento de las milicias, con el despliegue, pero también con otras bien concretas que se conectan con el segundo punto dado, que es que, por ejemplo, desplegaron 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, que esa es la razón comunicacional real del movimiento de estas unidades militares al Mar Caribe. Ya, pero la mirada que tú planteas, Álvaro, que la he visto en otros analistas también, ¿no es un poco blanca pensando en que Donald Trump es un tipo impredecible? Que uno dice, bueno, va a jugar estas cartas y puede salir con un as. Sí, claro. Y finalmente gatillar una operación como la que vimos, ¿por qué no?, en Irán, que fue quirúrgica, que entró a Estados Unidos hasta un lugar, lo destruyó y se fue. ¿Podría quizás pasar lo mismo en Venezuela, aunque no lo pispemos por ahora? Hay una diferencia importante en este caso. La última intervención quirúrgica, que fue la de Irán, el bombardeo de las instalaciones del programa nuclear, no tenían como propósito desde el Pentágono y los organismos del Consejo de Seguridad Nacional, no tenían como propósito terminar con el régimen de Teherán. Y de hecho eso se cumplió. O sea, el objetivo eran los temas... Las reservas y las instalaciones. Y de hecho no se siguió después, oye, derroquemos al Shah, perdón, al Shah me otros papeles, derroquemos al Ayatolá. O sea, no hubo el tema. Y se retiró y se acabó. Aquí, en el fondo, el problema, Davor, sería que efectivamente tu objetivo tendría que ser derrocar a Maduro. Y la gran pregunta es, ok, haces una intervención quirúrgica, sacas a Maduro, te lo llevas a Estados Unidos o termina en una situación de enfrentamiento y termina, ponte tú, con la muerte. ¿Y después qué? Porque ese es un problema. En Irán no hubo que hacerse cargo de nada más. Aquí en Venezuela habría que hacerse cargo. Y no hay piso, por lo menos en la interna del gobierno de Trump y del Partido Republicano, para intervenir derrocando un régimen y colocando una nueva democracia u otro sistema transitorio que permita hacer el paso del gobierno de Maduro al otro lado. Entonces eso también influye. Pero claro, hay un factor de impredecibilidad que podría ser qué pasa si esto escala por otras razones. Da la impresión que no. Bélicamente, ¿cuán poderoso es hoy día Venezuela? Porque se ha dicho mucho que, no hoy día en el 2025, pero antes recibió mucho armamento de parte de Rusia, de parte de Irán, y que Nicolás Maduro, pese a que uno ve muchos atrasos en Venezuela, tiene un poder bélico importante que podría hacer frente, por lo menos en parte, a los Estados Unidos. Sí, a ver, lo primero a decir es que en general los regímenes de esta naturaleza, autoritarios, dictatoriales como el de Nicolás Maduro, suelen tener muchas falencias en otras áreas claves del desarrollo de la sociedad, pero siempre se preocupan, por razones obvias, por un fenómeno que es una suerte de paranoia permanente, de apertrechar bien todos sus dispositivos militares o tener cierta tecnología de guerra. O sea, por ejemplo, cuando el gobierno de Venezuela despliega drones, esos drones probablemente, Davor, son con tecnología, entre otros, iraní, por ejemplo. Entonces,
puede tener la capacidad de armar una unidad, un grupo de combate importante y puede tener también ciertos pertrechos militares y armamento y municiones. La pregunta que muchos se hacen es qué tanto tiempo puede esa preparación resistir un eventual conflicto en escala total, cosa que es muy difícil porque Estados Unidos simplemente ha movido en principio 3 destructores, ahora agregó uno más y un submarino nuclear. Y tiene 4.000 Marines. Y tiene 4.000 Marines, Sí. claro, pero ponte tú, Venezuela solo desplegó en la frontera, o dijo que iba a desplegar en la frontera 15.000 efectivos. Entonces, son 4.000 Marines, pero tampoco acá se está moviendo, como, insisto, perdón que vuelva al tema, pero en Granada o en Panamá no se están moviendo, por ejemplo, grupos de el Delta Force del ejército, los Navy SEALs. No existe ese despliegue que te daría cuenta de una intervención ya sea de invasión o quirúrgica. Ya, pero viendo que Estados Unidos está también muy preocupado de otros conflictos mundiales, como el de Rusia con Ucrania y el de Hamas con Israel, de alguna manera podríamos pensar que Venezuela está como en lista de espera si se logra reducir alguno de esos conflictos, ojalá terminar, ojalá que se llegue a la paz. ¿Podría afrontar la operación Venezuela el presidente Trump? Mira, ¿Es una lectura? Es una lectura que algunos sostienen. De hecho, parte importante de la oposición venezolana, la diáspora que está en Estados Unidos, espera que de hecho Donald Trump ejecute alguna operación para descabezar el régimen de Maduro. Pero si tú revisas lo que ha sido la trayectoria del primera administración Trump y lo que va de esta administración, sin perjuicio del Está factor, más decidido ahora. está más decidido, Sí. pero en ninguno ha intervenido para derrocar gobiernos. Perdón que vuelva a ese punto, Sí. pero es importante, porque intervenir para dañar infraestructura, intervenir para presionar es una cosa, pero intervenir para deponer un líder y cambiarlo es distinto. Y ahí también tiene que contar con ciertas autorizaciones en el Congreso eventualmente. Y eso puede que no las tenga, tanto por la oposición demócrata como porque podría tener algunos descuelgues dentro del Partido Republicano. ¿Y el motor de toda esta ofensiva, más que Trump, es el secretario de Estado Marco Rubio? ¿Es él el que ha pujado más para que Estados Unidos de alguna manera se friccione y se enfrente a Venezuela hoy día? Mira, yo me atrevería a decir que es completo, es toda la administración Trump, partiendo por el presidente. Lo que ocurre es que el rol del secretario de Estado, Marcos Rubio, ha sido clave porque ha vuelto a poner una línea dura respecto de los 3 puntos de mayor complicación en las relaciones bilaterales o hemisféricas: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y en ese sentido, si tú revisas, el presidente Trump ha tenido incluso encuentros bilaterales con la presidenta Claudia Sheinbaum por el tema de la frontera, vino la secretaria de Estado Kristi Noem a Argentina y a Chile, pero son esos 3 países que hoy día están de nuevo sometidos a mayor presión, que no han dejado de estar sometidos, porque las sanciones económicas y de otra naturaleza siguen vigentes. Lo que ocurre es que aquí estamos viendo quizás una situación que es conectar a estos regímenes, que es con una de las teorías que circulan dentro de las políticas, de cómo se aproxima a estos regímenes, que son narcorregímenes o narcodictaduras. Y ese es el argumento que te permite mover tus fichas en el tablero de una manera distinta, Daur, pasando un paso más allá. Ya. ¿El resto de los países de América Latina son solo observadores de lo que pueda pasar entre Venezuela y Estados Unidos o podríamos esperar alguna reacción, por lo menos en declaraciones de los gobiernos de América Latina? No, deberíamos esperar en general, salvo aquellos gobiernos que estén mucho más alineados con Estados Unidos o derechamente que tengan una situación de relación bilateral disminuida o inexistente con Venezuela, deberían tomar la gran mayoría una situación de crítica en el caso que Estados Unidos hiciera algo, que fue por lo demás lo que pasó tanto el 89 en Panamá como el 83 en Granada. O sea, fue condenado en las Naciones Unidas, se hizo una votación en la Asamblea General. No es que esto tenga... Ahora, probablemente a lo mejor, ponte tú una figura como el presidente Javier Milei o el presidente Nayib Bukele, podrían salir a respaldar derechamente la intervención de los Estados Unidos en este escenario de ahora, o si no, por lo menos a criticar la situación del régimen de Maduro. ¿Pero es el momento más duro de Nicolás Maduro hoy día, desde que está en el gobierno? Yo creo que desde la perspectiva de una persona que ejerce el poder y que está tan cuestionado como Nicolás Maduro, sí, es el momento más duro, porque tú lo has visto que se movió, tuvo este viaje cuando salió en avión hacia Cuba, pero volvió. Entonces tú podrías decir, ¿por qué sale y por qué vuelve? ¿Por qué tiene esta ruta? Yo te podría decir, bueno, porque a lo mejor salió y en pleno vuelo, en camino a, dijo, si salgo, no vuelvo, no porque lo fueran a matar, sino que porque podían generar algo. O sea, esto cambia tu forma de abordar
cómo vives tu día a día, pero también cómo conduces tu gobierno. Ya. Álvaro, vengamos a Chile. Has Vamos, publicado Chile. este libro, se llama No fue un milagro, junto a Ángel Soto, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica 1975-2025. ¿Por qué publicaron este libro? ¿Por qué es importante recordar este Plan de Recuperación Económica del país? Porque efectivamente hay mucho debate que se ha perdido por otras razones, pero se cumplen 50 años del Plan de Recuperación Económica, que es el que marca el inicio del proceso de transformación de Chile en uno de los países más pobres de América del Sur, un país con un caso de desarrollo frustrado, y que luego de un sinnúmero de reformas se logra transformar y se convierte en algún momento en este jaguar, el tigre de Sudamérica, y que está a punto de tocar el desarrollo, el tan anhelado desarrollo de ahora. Y aquí es una reflexión histórica, pero con una pregunta hacia el futuro. Después de todo lo que hemos vivido, estallido y pandemia, ¿hace falta un nuevo plan de recuperación económica para pensar los próximos 50 años? Nosotros con Ángel Soto creemos que sí. Ya. Pero Chile está cerca de tocar el desarrollo porque yo recuerdo el gobierno del presidente Lago, ahí se hablaba mucho en los 2000. De aquí al 2010 era, claro, al 2020 Chile va a ser un país fuimos desarrollado. cambiando la fecha. Era una promesa, pero Sí, van claro. pasando cosas en el camino. Es que es el tema. Y eso es lo que nosotros abordamos, porque nos han cambiado el plazo del desarrollo. Primero fue a los 2000, Sí. después podemos seguir con el Bicentenario. Pero el Bicentenario del 2010, que era la primera Junta de Gobierno, después el 2018, que era supuestamente la fecha de la independencia. Nosotros creemos que eso se está alejando y se ha ido perdiendo sistemáticamente por un sinnúmero de malas decisiones, tanto de política pública como de visión de largo plazo en el país. Y por eso que creemos que es necesario recuperar la discusión y ver qué tenemos que hacer hoy día para recuperar ese camino. De lo contrario, estamos perdidos. Ya, pero vamos a llegar en algún minuto. Pareciera que es bastante esquivo. Ya. Yo me atrevería a decir que si seguimos en el curso que estamos ahora, no vamos a llegar. Álvaro Iriarte, mucho éxito con el libro No fue un milagro, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica. Mucho éxito con esta publicación. Gracias por venir, como siempre. Gracias por la invitación, Davo. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, ya volvemos aquí a Vía Pública en Canal 24 Horas. No se vaya.